Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 23 de agosto y damos muchas gracias a Dios, como todos los fines de semana, por la oportunidad de podernos congregar, también de descansar, de cambiar de actividades. Ayer estuvimos reunidos, congregados, alabando a Dios y escuchando la predicación de su palabra. Entonces vamos a orar como lo hacemos cada fin de semana, dando gracias por esa oportunidad de congregarnos, por la bendición que Dios nos da de estar juntos. Y también, como lo venimos haciendo, vamos a orar por nuestro país y luego vamos a orar por la meditación de esta noche, así que acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por el fin de semana que nos regalas para cambiar de actividades, pero especialmente para congregarnos, para estar juntos como el día de ayer, adorar tu nombre y escuchar, Señor, la predicación de tu palabra en unidad, como lo enseña tu misma palabra. Te seguimos también orando por la paz de nuestro país, por los momentos difíciles de violencia, los movimientos políticos que también en nuestro país generan también mucha violencia. Te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de un país que necesita tanto de tu palabra y de tu verdad. Y oramos poniendo nuestro país, Colombia, en tus manos, a menos de un año de elecciones, para que tú cuides y guardes de nuestro país y cuides y guardes de todos nosotros. Te lo pedimos. Y también, como todas las noches te pedimos, bendice, Señor, tu palabra y la meditación que nosotros hacemos de tu palabra, para que tu palabra nos siga enseñando, para que tu palabra siga convenciéndonos y llevándonos a ser cambiados y transformados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La meditación de esta palabra, Filemón tiene un solo capítulo, entonces en el primer capítulo de Filemón vamos a leer, hemos leído como una introducción y el saludo y como una introducción, una acción de gracias de Pablo a Filemón, y vamos a leer hoy del versículo 8 al versículo 11, en donde se presenta la razón, la verdadera razón de por qué Pablo escribe esta carta a Filemón. Dice Filemón capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Aquí se revela la verdadera intención de Pablo al escribir esta carta a Filemón. Tal parece ser que este Onésimo que es mencionado aquí en el versículo 10 era un siervo, un esclavo en la casa de Filemón, y se escapó de la casa de Filemón siendo esclavo. Pero se encontró con Pablo, como lo menciona él, en prisiones. Y allí Pablo le compartió el evangelio. Entonces ahora dice que en otro tiempo era inútil, siendo solamente un siervo, pero ahora le es útil, dice, porque él lo ha engendrado, y lo va a mencionar, lo engendró en las prisiones, y lo dice como mi hijo Onésimo. Le ha compartido de Cristo y ha aceptado a Jesús en su corazón. Y como lo mencionamos desde el principio de la carta, cuando hicimos la meditación inicial de los primeros versículos del saludo y la introducción de la carta a Filemón va a tener un tema con la libertad, y va a reñir con la libertad, entre la libertad que es del mundo y la libertad que proviene de Dios. Hay una verdadera libertad en Dios, y llama mucho la atención porque Pablo precisamente se menciona a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Pablo está en una de sus prisiones, seguramente en la última, antes de morir, porque se menciona ya como anciano, Pablo, y prisionero de Cristo Jesús. Y llama a Filemón a la libertad con el tema de un esclavo, que obviamente un esclavo es una persona privada de su libertad. Un esclavo es una persona que no es libre, sino que es ordenado, mandado por otro. Y Pablo mismo le va a decir a Filemón, aunque yo puedo, en el versículo 8 dice, aunque yo puedo mandarte, yo quiero rogarte que recibas a Filemón. Apela a la libertad
libertad, que recibas a Onésimo, y apela a la libertad de Filemón. Como cristianos, la realidad es la que menciona la palabra. Conocemos la verdad de Cristo y esta verdad nos hace verdaderamente libres. Pero la libertad que nosotros conocemos en Cristo no es libertad para yo hacer lo que a mí me plazca, lo que a mí me parezca o lo que yo quiera. Eso es libertinaje. La libertad de la cual habla la Biblia es para hacer lo correcto, para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y porque elegimos hacer lo bueno. Y la realidad del ser humano es que después de la caída que nos menciona Génesis 3, del pecado de Adán y de Eva, el pecado entra en el mundo, el pecado entra en el ser humano, y a partir de ese momento el hombre pierde su verdadera libertad. A partir de ese momento todos los seres humanos, incluidos usted y yo, incluidos Pablo, Onésimo y Filemón, de los que habla aquí el pasaje que leímos, todos los seres humanos solo tenemos libertad o para pecar o a través del sacrificio de Cristo en la cruz para obedecer a Dios. No existe otra libertad. Las personas que no conocen de Jesús y que están en el mundo y creen que hacen lo que quieren, realmente lo que están es obedeciendo el pecado que habita en ellos. Santiago le va a llamar la concupiscencia. Y los agentes espirituales de maldad, de los cuales también habla Pablo, que nos conducen a hacer lo malo. Y no hay otra forma de entender eso. Cuando nosotros decidimos creer en Cristo Jesús y nos pasa lo mismo que a Onésimo, que en sus prisiones conoce, que en la prisión conoce a Pablo y Pablo le comparte de Cristo, ahora recibe la libertad. Y esta libertad, y sin importar el cargo que nosotros tengamos, la autoridad, el tiempo, el recorrido, Pablo mismo dice, él siendo Pablo y todos sabiendo el peso que tiene el nombre de Pablo como apóstol, y dice siendo anciano, además con la autoridad que ya los años le han dado, y también siendo prisionero de Cristo Jesús, soportando prisiones por el nombre de Cristo, todo lo que menciona es de autoridad. Él dice, decido no mandarte a que hagas esto o a que obedezcas lo que yo digo, sino que uses tu libertad para hacer lo que yo recomiendo. Y la mejor forma de nosotros acercarnos a Dios es usar nuestra libertad para hacerlo, no porque Dios nos lo manda, sino porque nosotros usamos nuestra libertad para hacerlo. Y me causó mucha curiosidad esta meditación, porque hoy en la mañana en clase unos estudiantes preguntaban acerca de que si era un mandato congregarse, que si eso es un mandato. Y en todo el tiempo a veces nosotros estamos pensando, ¿esto es obligatorio o no es obligatorio? ¿Puedo o no puedo hacer esto? Y lo que la Biblia nos llama todo el tiempo es a usar nuestra libertad para hacer lo que agrada a Dios y para hacer el bien. No es importante si Dios lo manda o lo recomienda. Si Dios nos lo dice, debemos usar nuestra libertad y poner todo nuestro empeño en hacer lo que a Dios le agrada. Con esta meditación te lo voy a invitar a que oremos. Padre, te amo, muchas gracias por tu palabra, por la libertad con la que tú nos has llamado y con la libertad con la que tú nos has hecho tus hijos. Y así como Pablo llamaba a Filemón a usar su libertad para hacer el bien, permítenos a nosotros todo el tiempo usar nuestra libertad, la libertad que hemos tenido a través del sacrificio de Cristo en la cruz, para buscar agradarte, para buscar hacer lo bueno y para buscar hacer lo que tu palabra nos pide que hagamos. Que no usemos nuestra libertad como causa para el pecado, como Pablo también lo va a mencionar en otra carta, sino que usemos nuestra libertad para amarte con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos e incluso con las cosas que nosotros decimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que mañana domingo, como es habitual, nuestra reunión a las 10 de la mañana. Nos vemos en la iglesia con la ayuda de Dios y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.